En 2005, Reebok era omnipresente. En la NFL, Tom Brady levantaba el trofeo con una camiseta bordada por ellos. En la NBA, los Spurs dominaban la liga mientras el logo de Reebok brillaba en la duela. En la MLB, los White Sox hacían historia. Y en la NHL, un joven prodigio llamado Sidney Crosby debutaba con el emblema estampado en su pecho. Reebok no era solo una marca, era el uniforme del éxito. También estaba en los videoclips, en los pies de Jay-Z y 50 Cent, en los comerciales más virales del Super Bowl, en los gimnasios, en las calles. En cada esquina de la cultura pop, Reebok marcaba el ritmo. Era el único nombre con presencia oficial en las 4 ligas deportivas más grandes de Estados Unidos. Pero hoy, Reebok es sinónimo de nostalgia. Ha sido reducida a una marca de clásicos y descuentos. ¿Qué pasó con ese gigante que una vez derrotó a Nike? ¿Cómo se desinfló un imperio construido con tanta velocidad? Esta no es una historia sobre zapatillas, es una historia sobre poder, decisiones fatales y un crimen silencioso. Porque alguien mató a Reebok, y hoy vamos a descubrir quién fue. Los orígenes. La historia de Reebok comienza donde menos lo imaginarías, en un taller artesanal en Bury, un pueblo gris y lluvioso al norte de Inglaterra. En 1895, un joven zapatero llamado J.W. Foster diseñó una zapatilla con clavos en la suela para mejorar el agarre al correr. Sin saberlo, acababa de crear una de las primeras zapatillas de alto rendimiento del mundo. Décadas después, sus nietos decidieron reinventar el legado familiar. Buscaron un nombre diferente, algo rápido, atlético. Abrieron el diccionario y encontraron Reebok, un antílope africano veloz, y con eso nació una nueva marca. Aunque nadie fuera de Reino Unido sabía que existía. Todo cambió en 1979. Paul Fireman, un empresario estadounidense, descubrió a Reebok en una feria deportiva en Chicago. Quedó impresionado. Compró los derechos para distribuir la marca en Estados Unidos. Y ahí comenzó la locura. En los 80, mientras Nike se obsesionaba con el running, Reebok apostó por algo radical: el aeróbic. Con la ayuda de videos de Jane Fonda y clases de Richard Simmons, Reebok lanzó la Freestyle, la primera zapatilla diseñada exclusivamente para mujeres. Liviana, cómoda y con un diseño pensado para moverse al ritmo de la música. No era solo un calzado, era un símbolo. En poco tiempo, las Freestyle invadieron gimnasios, calles, alfombras rojas y hasta películas de Hollywood. La moda, el fitness y el feminismo encontraron su punto de unión en ese zapato. Reebok había detectado una necesidad antes que nadie, y eso lo cambió todo. Para 1984, la filial estadounidense compró a la empresa madre británica por apenas $700.000. Un año después, Sybil Shepherd usaba Reebok en los Emmys, y la marca pasaba de los gimnasios al glamour. En 1986, se reinventaban como marca global. Nuevo logo, nueva estrategia, nueva ambición. En solo 7 años, Reebok pasó de ventas de $3.5 millones a $1.4 mil millones. En 1987, superó a Nike. Por primera vez en la historia, el gigante del swoosh no era el número 1, y todo había empezado con una intuición simple. Si todas las marcas compiten por los corredores, ¿por qué no ir tras quienes bailan? El éxito. A finales de los 80, Reebok no solo lideraba en ventas, lideraba en actitud. Mientras Nike apostaba por lo técnico y lo masculino, Reebok entendió algo que cambiaría el juego. El deporte no solo se juega, también se vive. Y esa diferencia los impulsó a conquistar cada rincón de la cultura popular. Con el éxito del freestyle, Reebok comenzó a expandirse a pasos agigantados. Lanzaron líneas de calzado para caminar, jugar tenis, hacer golf y hasta modelos para niños llamados Reeboks. Se metieron en el mundo de la moda deportiva y multiplicaron sus ingresos con ropa, accesorios y campañas dirigidas a todos los géneros y edades. Pero el verdadero salto llegó cuando Reebok se atrevió a entrar a la NBA. En 1989 lanzaron un prototipo revolucionario, un zapato con una cámara de aire que se inflaba manualmente. Era extraño, exagerado y perfecto. Así nació The Pump. En 1991, el joven Dee Brown de los Boston Celtics llegó al Slam Dunk Contest con unas Reebok Pump negras.
Justo antes de volar hacia la canasta, se agachó y con un gesto teatral infló sus zapatillas. El estadio estalló. Luego vino el No Look Dunk, los flashes, el título y la leyenda. Reebok no había creado un zapato, había creado un momento. Ese momento se tradujo en millones. The Pump se convirtió en un ícono noventero. Apareció en televisión, en revistas, en la cultura pop. De repente, los niños no querían solo correr más rápido. Querían pumpear sus zapatillas antes de jugar. La estrategia estaba clara: convertir a Reebok en sinónimo de personalidad. Nike tenía a Jordan. Reebok necesitaba su propio símbolo. Lo intentaron con Shaquille O'Neal, un gigante carismático que rompía tableros y sonreía a las cámaras. Pero Shaq no conectaba con los niños como Jordan. Era demasiado grande, inalcanzable. Hasta que llegó Allen Iverson. En 1996, mientras Jordan ganaba su cuarto anillo, un joven rebelde con trenzas, tatuajes y actitud de calle debutaba en la NBA con las Reebok Question. El nombre era perfecto. Todos tenían dudas sobre Iverson, y él venía con respuestas. Cruzó a Jordan, hizo temblar a los defensas y vendió zapatillas como nadie desde MJ. Reebok lo entendió. Iverson no era solo un atleta, era un movimiento. En un momento en que Nike buscaba figuras pulcras como Grant Hill o Penny Hardaway, Reebok abrazó la rebeldía, la autenticidad, lo crudo. Con Iverson, construyeron la línea Answer, crearon un logo propio, el famoso Ethos 3, y se convirtieron en la voz del playground, del hip hop, de toda una generación de chicos que querían ser ellos mismos. Al mismo tiempo, Reebok comenzó a mirar más allá del básquet. En 2001, firmaron contratos históricos con la NFL y la NBA para convertirse en el proveedor oficial de uniformes. Cada camiseta, cada pantalón, cada prenda de los partidos tenía el logo de Reebok. En un solo movimiento, conquistaron 2 de las ligas más grandes del mundo. Y no se detuvieron. Consiguieron los derechos de la NHL. Patrocinaron los Juegos Olímpicos. Llegaron a Survivor, uno de los reality shows más vistos de la historia. Lanzaron colaboraciones con 50 Cent, Jay-Z y hasta promovieron el streetwear antes de que el término existiera. En 2004, Reebok alcanzó su pico máximo, casi $3.000 millones en ingresos. Estaban en todas partes. Habían ganado. Pero algo inquietante comenzaba a notarse. Mientras Reebok apostaba por volumen, licencias y visibilidad, Nike seguía apostando por historias, por narrativas, por héroes. Reebok era el rey del momento, Nike era el rey del legado, y el tiempo, pronto, iba a cobrar la diferencia. La caída. Reebok estaba en la cima, líder en uniformes de ligas profesionales, vendiendo millones de zapatillas firmadas por raperos y deportistas, y con una imagen omnipresente en medios, canchas y calles. Pero como suele ocurrir con los imperios, el problema no fue un enemigo externo, fue la ilusión del éxito. Mientras Reebok se expandía en todas las direcciones, Nike ejecutaba una estrategia quirúrgica. No necesitaban estar en todos lados, solo en los lugares correctos. Apostaron por lo que Reebok nunca logró consolidar, una narrativa épica. Reebok tenía a Iverson, un ídolo, un rebelde, un mito urbano. Pero nunca tuvo un Jordan, un LeBron, un Kobe. Jugadores que no solo vendían zapatillas, sino que representaban valores aspiracionales, liderazgo, excelencia, invencibilidad. Iverson conectaba, pero su figura era demasiado volátil. Sus conflictos con entrenadores, sus lesiones, su rechazo a los modelos tradicionales de disciplina, hicieron que su imagen comercial fuera difícil de sostener a largo plazo. Reebok apostó todo por él. Y él nunca ganó un anillo. Shaq, por su parte, se distanció de la marca luego de que una madre le reclamara por los precios excesivos de sus zapatillas. Decidió lanzar su propia línea accesible y abandonó a Reebok, llevándose consigo el potencial de una figura global aún en ascenso. Pero el golpe más duro no vino de una cancha, sino de una sala de juntas. En 2005, Adidas, en busca de expandirse en Estados Unidos, compró Reebok por $3.8 mil millones. Sobre el papel, era una fusión perfecta. Adidas dominaría Europa, Reebok América. Juntas, podrían hacerle frente a Nike. La realidad fue otra. Adidas vio a Reebok como una amenaza interna, no como una socia. En lugar de potenciarla, la desarmó. En 2006,
Adidas tomó el contrato de la NBA que Reebok había firmado por 10 años y lo reetiquetó con su propia marca. Luego hizo lo mismo con la NFL y más tarde con la NHL. Reebok pasó de estar en todas las ligas a no estar en ninguna. Como si eso no fuera suficiente, Adidas cambió el enfoque de la marca. Reebok dejó de ser deportiva para volverse fitness. Se reposicionó como marca de CrossFit, yoga y entrenamiento funcional. El nuevo logo, un triángulo, reemplazó al clásico vector. La marca de Iverson, de las Pump, del Playground, ahora vendía camisetas técnicas para hacer sentadillas. Y los números no mintieron. En 2006, Reebok representaba el 27% de los ingresos totales de Adidas. Para 2018, apenas llegaba al 8%. Las ventas cayeron en picada. Su presencia en medios desapareció. Y mientras Adidas triplicaba sus ingresos globales, Reebok quedaba arrinconada en un rincón silencioso del catálogo corporativo. El peor error fue olvidar su identidad. En los 80, Reebok ganó porque supo ser diferente. En los 2000, perdió porque intentó imitar a todos. Persiguió el hype, los contratos, los influencers, sin detenerse a construir un relato sólido, propio. Y así, mientras Nike seguía contando historias, de superación, de legado, de grandeza, Reebok solo vendía productos. Productos sin alma, sin una visión clara. En 2021, Adidas finalmente aceptó su derrota. Vendió Reebok al conglomerado Authentic Brands Group, un grupo conocido por comprar marcas en decadencia. Desde entonces, Reebok intenta recuperar su esencia, con reediciones de clásicos y guiños a su pasado. Pero el daño ya está hecho. En apenas 15 años, Reebok pasó de vestir a las mayores estrellas del deporte a ser una reliquia de outlets y nostalgia. Y no fue porque les faltara talento, innovación o momentos icónicos. Fue porque, en el fondo, nunca supieron quiénes eran. ¿Cómo es posible que una marca que estuvo literalmente en todos los deportes, en todos los televisores, en todos los pies, desapareciera del mapa? Reebok no era una moda pasajera, era la marca. Firmaron a los atletas correctos, ganaron contratos millonarios, inventaron productos que marcaron época. Entonces, ¿qué falló? La respuesta es tan brutal como simple: no tener una historia que contar. Reebok creyó que estar en todas partes era suficiente, que bastaba con tener visibilidad, hype, licencias. Pero Nike demostró que el verdadero poder está en la narrativa, en construir un universo alrededor de una marca. Este video no solo es la autopsia de una marca, es una advertencia para todas las que creen que el éxito es solo cuestión de aparecer. Hoy te voy a mostrar cómo Reebok se convirtió en un imperio y cómo lo perdió todo. La actualidad. Hoy, Reebok ya no juega en las grandes ligas, literalmente. Después de años siendo el proveedor oficial de la NBA, NFL, NHL y MLB, ahora su logo no aparece en ninguna cancha. En 2021, Adidas vendió la marca por apenas $2.5 mil millones, casi 1.000 millones menos de lo que había pagado en 2005, al conglomerado Authentic Brands Group, una empresa especializada en revivir marcas moribundas como Forever 21, Brooks Brothers o Nautica. Desde entonces, Reebok ha intentado reconstruirse a través de la nostalgia. Relanzó las clásicas Freestyle, las icónicas Pump, e incluso resucitó la línea de Allen Iverson con colaboraciones limitadas. Pero todo eso tiene un aire de museo, más una exposición del pasado que una propuesta de futuro. La estrategia actual parece apuntar a un público muy específico: los millennials, aquellos que crecieron con Shaq, Iverson y 50 Cent, una generación que no olvida, pero que tampoco necesariamente compra. Reebok sigue viva, pero en pausa. Es una marca atrapada entre la memoria colectiva y la incertidumbre del presente. Un símbolo de lo que fue, esperando descubrir si todavía puede ser algo más. Reebok no cayó por falta de talento, innovación o presencia. Cayó porque olvidó quién era. Mientras otras marcas construían mitos, Reebok se dispersaba entre tendencias. Lo tuvo todo: las ligas, las figuras, el momento, y lo dejó escapar. Hoy, su legado vive en los recuerdos de una generación y en vitrinas de zapatillas retro. Pero su historia sigue siendo una lección viva. En el mundo de las marcas, no gana quien más grita, sino quien mejor sabe lo que representa. Y Reebok, en su mejor momento, representaba algo que ya nadie supo sostener.